Que estemos una vez más juntos. Vamos a irnos a la Biblia. Gloria a Jesús. Vamos a hacerlo en el libro de los Hebreos. Estamos estudiando el libro de los Hebreos. Gloria a Jesús. Capítulo 11. Vamos a retomar el versículo número 32. Y nos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Padre, te pedimos que nos traigas tu palabra, que nos traigas ánimo, que nos traigas dirección, que nos traigas fortaleza a través de tu Santo Espíritu. Bendiga nuestra vida. Sabemos, Dios, que sin tu ayuda es imposible caminar ni un segundo, pero con tu ayuda seguiremos avanzando en el valle de la sombra y de la muerte. Tomaremos nuevas fuerzas, nuevo aliento, porque tú eres ese Dios que siempre nos acompaña. Lo creemos, lo confesamos y tomamos victoria sobre los gigantes, sobre las murallas, sobre las enfermedades, sobre los problemas familiares. Tomamos victoria sobre la parte económica, tomamos victoria sobre el desánimo, tomamos victoria sobre todos nuestros enemigos. Por Jesucristo. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a llamar a esta predicación las batallas de la vida solo las ganaremos aplicando la fe. Dicho de otra manera, vamos a hablar de esas batallas. Y en el versículo número 32, hemos estado ya hablando de lo que se refería a Gedeón, uno de los jueces de Israel. Estuvimos trayendo o sacando las hazañas de Gedeón en las condiciones que este juez tuvo que enfrentar a los enemigos de Israel. Pero concluíamos de qué manera Gedeón al final es un ganador, es uno que logra derrotar a una gran cantidad de ejércitos que la Biblia lo denomina o le denominaba que era un ejército tan grande como fueran las arenas del mar. Eran innumerables. Sin embargo, lo que nos trae a colación el escritor a los Hebreos en este versículo número 32 es esa victoria. No queríamos pasar por alto lo que sería también la victoria de Barak, que también aparece acá, que era uno de los también israelitas. En el caso de Barak, esto se hace mención de Barak en Jueces 4, 6 al 8. En ese libro no me quiero detener, pero usted lo puede chequear y señalar para que posteriormente hagamos un resumen de todos estos héroes de la fe. Cuando hablamos de Barak, en esta escritura de Jueces, lo resumo de esta manera. Era Débora la mujer que estaba guiando
lo que eran los asuntos espirituales y parte de los asuntos políticos también en Israel. Dicho de otra manera, en Israel había una falta de liderazgo de hombre. Sin embargo, cuando aparece lo que es esa dirección de Dios para Débora, Débora viene y insta a Barak y le dice que hay que levantarse porque Dios ha dicho que hay que pelear con Sísara. Sísara era un hostil país o guerrero o líder que afligía a lo que era también Israel. Y en este relato de Jueces, lo que encontramos es que no habiendo liderazgo, no habiendo un hombre en quien poder afincarse, apoyarse para hacerle frente a tantas situaciones como eran estas, las invasiones de los países circunvecinos. Pero lo que vamos a rescatar, y yo voy a ir corriendo, de cada uno de estos que no los hemos mencionado y que es lo que tratamos ahora de mencionar. En el caso de Barak, yo me reía cuando leo que dice, bueno, yo asumo esa palabra que te ha dicho Dios, toda vez, Débora, vayas tú conmigo. Ahora, cuando le dice Barak, toda vez vayas tú conmigo, eso realmente nos da o nos enseña la terrible debilidad, la falta de hombres valientes, esforzados, que siempre se han destacado dentro de la palabra, dentro de la Biblia, pero que en este caso, este hombre que se llama Barak, este hombre es tan, digámoslo de esta manera, tan débil, tan inútil, tan fácil de intimidar, que a él le cae lo que es esta asignación de parte de Dios a través de Débora. Pero lo interesante de este hombre que actúa de esta manera es que él dice, bueno, yo voy, pero acompáñame porque yo solo no me atrevo. Ahí podemos ver la debilidad. Pero es eso lo que quiere destacar el escritor a los Hebreos, cómo es que se ganan las batallas. Y no se trata de hombres valientes, no se trata de hombres esforzados. Ese es el trasfondo que queremos sacar acá. No se trata de hombres como, por ejemplo, cuando los vemos nosotros ya al final triunfando sobre los enemigos, uno puede tomar la idea de que este ganador, que ha vencido a su adversario, era un hombre estratega, era un hombre campeón, era un hombre experimentado. No. Lo que revela lo que es este pasaje de Jueces es la debilidad. Y es eso lo que siempre Dios quiere destacar en las victorias que se logran en la vida. Y ahí vemos que cuando le dice, si no vas tú conmigo, yo no voy. Bueno, ¿qué diría, hermanos, el pueblo? ¿Qué diría la nación si Dios está usando a Débora como profetisa, como la mujer a quien le consulta a Israel? Y esa palabra que ha venido a Débora es palabra de Dios. Y ahora dice que no va a la batalla, sino va Débora con él. Me imagino que a comparación o en el historial de Israel, me imagino que la gente se burló. Me imagino que la gente criticó esta actitud. Sin embargo, cuando Débora ve que hay una condición, le dice, yo voy con vos, no hay problema si yo te sirvo. El
problema es que si nos vamos a tener la victoria y la victoria se la van a asignar a Débora o a mi persona. Y no es muy conveniente que a una mujer se le asigne la victoria. Pero Débora le toma la palabra. Y en resumen, vemos en esa ocasión que tuvo la victoria Barak sobre el enemigo. Es importante. Vamos ahora a ver el caso de Sansón. Cuando habla la Biblia de lo que es el asunto de Sansón o la mención de Sansón, en este caso, la situación de Sansón, que lo vamos a ver en el libro de Jueces también, en el capítulo 13, en ese capítulo vamos a encontrar las hazañas de Sansón y en los diferentes capítulos a seguir vamos a ver, pero quiero sobre todo que veamos, lo voy a mencionar. Por ejemplo, se dice que Sansón, hermanos, con sus propias manos, bueno, si ustedes no sabían quién era Sansón, pues era un juez, ¿verdad? Era un juez que también, dado que no habían reyes, Israel no tenía un rey, Dios los estaba gobernando a través de los jueces. Y Sansón era uno de ellos. Ustedes conocen la historia, cómo se levanta Sansón en los tiempos difíciles. Siempre Dios levantaba a un juez en los tiempos difíciles. Y eso, póngale atención, porque de ese insumo vamos a tomar al final. Tiempos de batalla, tiempos de ataques del enemigo. Y en el caso de Sansón, este juez, no pensemos, porque bueno, yo al inicio tenía la idea hace años que era un hombre musculudo, era un hombre diestro, como pudiéramos creer humanamente, para que hiciera tantas hazañas. Habla la Biblia de que Sansón lo atacó un león. Si usted tiene idea qué significa un ataque de una fiera salvaje, como serían, tal vez ahora ya son más mascotas que otra cosa, pero no tanto. Pero en estos tiempos, ¿qué sería una fiera como un león? Para que Sansón, cuando va hacia allá, acá de los filisteos, se encuentran con el león, lo ataca. Yo veía unas imágenes de un fotógrafo que anda tratando la manera de sacar algunas imágenes de un zoológico en un país europeo, y dentro de esa montaña él es atacado y lo sigue una leona, y ese hombre explica ahí el susto que tuvo. Una leona parida iba detrás de él, y él, bueno, usó las tácticas que saben usar y logró distraerla. Pero aquí no estamos hablando que la distrajo Sansón, esta fiera que le atacó, la enfrentó, porque sin duda lo atacó. Pero dice literalmente la Biblia que Sansón con sus manos destruyó al león. ¿Usted tiene una idea cómo se puede lograr esto? Bueno, luego venimos nosotros y decimos, bueno, es fácil si Sansón, dice, Sansón era un gran morocho, Sansón era un gran levantador de pesa. ¿Y cómo no iba? Mire, esos levantadores de pesas, si no tienen fuerza, hermano, si solo es para... Pero a la verdad uno se pregunta, ¿cómo puede ser? O otro punto de vista es, así Sansón, Dios lo ayudaba. Sansón, pues así, ¿quién no va a matar leones? Yo mato más si Dios me ayuda. Pero como aquí no estamos destacando lo que es la ayuda de Dios, ¿cuál es lo que el escritor está destacando?
para ir mencionando a estos héroes de la fe. No está hablando, yo no estoy diciendo que no está la intervención de Dios. El escritor está destacando cómo es que actúa Dios para ayudar en casos como esto. Y en el caso de el león, ahí vemos que lo despedazó con las propias manos. ¿Cómo se puede eso? ¿De qué manera se puede lograr eso, hermano? Bueno, usted me dice el poder de Dios. Sí, el poder de Dios, pero vamos a ver. Pero aparte de eso, la Biblia habla que Sansón también allá en el capítulo 15, hermanos, destruye a un montón de filisteos. Y por otro lado conocemos también ese relato, que con una aguijada de un burro, con un hueso de un animal, Sansón vence a un montón de filisteos, 1000 filisteos, los mata. ¿Cómo se logra esto? Bueno, vamos a ver hazañas de hazañas, y usted ve que muchas veces nosotros, como los que estamos dentro de la iglesia, como que criticamos a estos hombres. Decimos, Sansón pues era un carnal y todo esto, pero lo extraño es que el escritor divino lo coloca dentro, hermanos, de la galería de los héroes de la fe. Entonces quiere decir que, bueno, en ese caso Dios no quiere o no debemos más bien ver la parte negativa. Lo que Dios siempre va a premiar es esa actitud, que es la que vamos a rescatar esta noche. Y vamos a seguir viendo en el caso de Jefté. En el caso de Jefté, hermanos, Jefté también era otro juez. Esto lo vamos a ver en Jueces 11. Vemos el caso de Jefté, que Jefté era un hijo no legítimo de su papá, y los hermanos lo corrieron. Era un galaíta y lo corrieron, y Jefté se fue como por salvar su vida. Pero al tiempo, cuando los enemigos serían en este caso los amonitas y todo ese grupo de descendientes de Lot, vienen a atacar a Galaán, una ciudad de Israel, o un lugar que pertenece a Israel. Y es en esta ocasión cuando van los ancianos de este departamento, digamos, de esta provincia, de lo que era Galaán, van a Jefté. Y bueno, el punto es que este hombre, su trasfondo era hijo de una ramera. Ya puede tener una idea usted el estigma que tenía Jefté. Y esa es la razón por la cual sus hermanos quisieron matarlo y no quisieron que se revolviera Jefté con ellos. Pero el escritor o el libro de los jueces destaca quién era su mamá. ¿Y por qué destaca quién era, o menciona quién era su mamá? Para ver quién es cada uno de estos personajes héroes de la fe. Y para resumir, vemos en el caso de Jefté que tuvo, hermanos, la victoria sobre los amonitas. Tuvo una victoria tremenda. Este es el hombre que hizo un voto. Dios, si me das la victoria, la primera persona que salga a encontrarme luego de la victoria, te la daré a ti, te la voy a sacrificar a ti. Es decir, ahí vemos una promesa de parte de Jefté, y usted conoce la historia. Yo no quiero ahondar en los asuntos a continuación de esa narración, pero en el caso, hermanos, de Jefté, este hombre que su trasfondo era, como ya lo mencioné, tiene la victoria. Le otorga Dios la victoria. Y hablaríamos también en este caso de David. Si hablamos de David, ¿cuántas hazañas y cuántas victorias podemos hablar de David?
En el caso de David, hermanos, desde muy temprano de mención de su nombre en la palabra, se nos habla cuando él hace el relato a Saúl, cuando el león o el oso atacaba mis ovejas, dice David a Saúl, yo venía y con las propias manos también desgarraba, hermanos, este muchachito a lo que era el león, destruía al oso. Y que pudiéramos ir mencionando con otros héroes de la fe, como lo vamos viendo acá en el caso de David. Decíamos, esto es impresionante cómo David posteriormente es un hombre que va siempre de victoria en victoria en las batallas que él enfrenta dentro del recorrido de su vida, antes de llegar y después de haber llegado a ser el rey de Israel. Vemos batallas poderosas, batallas extraordinarias. Cuando David consultaba, iré, Señor, a pelear con los enemigos, anda. Voy, Señor, no vayas. Y veíamos y vemos en la historia de David, en términos así de rasgos largos, vemos esa victoria siempre en la alianza con Dios. ¿Qué diríamos, hermanos, con respecto al caso, acá dice de Samuel? Samuel también es uno de los que están dentro de este grupo de héroes de la fe, y habla de los profetas. Bueno, quedémonos para no pasar de largo los nombres, porque si el escritor o Dios le pone al escritor sagrado de que quede referencia de las hazañas de estos hombres, pues sería no prudente que corramos y los dejemos pasar de largo los nombres. Y eso es lo que estamos tratando. Estamos tratando de rescatar cuáles fueron esas glorias, esas victorias, esos triunfos que cada uno logró dentro de sus batallas. Hermanos, ninguno de estos, para ir dándole ya conclusión a la idea, ninguno de estos héroes de la fe, ninguno de ellos eran nada que ver con lo que a veces uno piensa, con lo que a veces uno cree que es la razón por la cual tuvieron victorias. Por ejemplo, cuando vemos el caso de Josué, cuando vemos cómo en el muro de Jericó, cuando vemos en la ciudad de Jai, cuando Josué va y sitia lo que es la ciudad de Jai, ahí vemos cómo, hermanos, tuvo una tremenda victoria Josué, que mató a 12,000 enemigos, a 12,000 habitantes o guerreros de la ciudad de Ai. Todo eso cuando Josué está rodeando la ciudad de lo que nosotros conocemos como Jericó. Sabemos que cuando dice la Biblia, está conmigo, iglesia, cuando dice la Biblia que Josué tocan los sacerdotes las trompetas, luego dice que el pueblo gritó, y cuando oyeron la continuidad de las trompetas de los sacerdotes, ellos gritaron continuamente, gritaron y gritaron y gritaron. ¿Y qué es el resultado de esos gritos? Decíamos la vez pasada que lo que ellos empezaron a hacer luego del sonido de las trompetas es: muro cae, muro cae, muro cae, muro. Y una algarabía de gritos, hermanos, que parecería una locura, pero nada que ver con lo que ya es una realidad. Porque si usted lee en el capítulo 6 de lo que es
Josué en el versículo número 20. Entonces dice, el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron, dice, y cuando el pueblo oyó, dice, el sonido, gritaron todos a una, muro cae, muro. No dice así que textualmente diga muro cae, pero el grito era, cae muro, se cae el muro, se cae el muro, se cae el muro. Pero ¿cómo se da eso? Pero si vemos el caso, por ejemplo, acá dice que taparon boca de leones. ¿Cómo es que se logra eso en el caso de Daniel? Nosotros decimos, bueno, Daniel, ¿cómo no iba a tapar boca de leones? Sí, era un gran siervo de Dios. Sí, no estamos, hermanos, diciendo lo contrario. En el caso cuando dice la Biblia que Daniel cayó en el capítulo número 6 del libro de Daniel, versículo número 19, dice que el rey llega a la cueva de los leones. Daniel, pudo librarte Dios, Daniel, de los leones. Tenga una idea. Pensemos un momento, porque cuando nosotros solo vemos como un libro de historia y no extraemos el contenido de esta historia o de este relato, hermanos, nos perdemos de la esencia del mensaje. Cuando la Biblia habla que taparon boca de leones, se refiere a David, se refiere a Sansón, se refiere a Daniel. Todos estos taparon boca de leones, no se los comieron los leones, más bien ellos, en algún caso como Sansón mató al león, David mató al león. Y en el caso de lo que es Daniel, cuando llega el rey y le dice, Danielito, porque el rey amaba sabía que era una trampa que le habían hecho sus contrarios políticos, funcionarios a Daniel. Y el rey llega a la cueva, él se levantó temprano y dice, Daniel, ¿te ha podido ayudar tu Dios? ¿Quién podía librarse de esa manada de leones hambrientos? ¿Sabe por qué tenían leones los emperadores? Era la televisión de ellos, era la manera como se divertían. Ellos cuando ya estaban en sus momentos de descanso, bueno, vamos, ¿qué película vamos a ver ahora? Bueno, ahí hay leones. ¿Cuántos presos tenemos o cuántos esclavos? Veamos cómo los matan. Esa era la situación. Esas eran las películas que ellos veían. O gladiadores dentro de los coliseos. Esas eran las diversiones. Y para eso tenían estos reyes estas cuevas de leones. Pero lo grave es que a Daniel lo meten a la cueva de los leones, al hormiguero. Y estos animales estaban hambrientos, por supuesto, para que hicieran buena función cuando les tocaba. Porque un león bien comido no le va a dar gusto al emperador, porque no va a atacar su víctima. Pero si tiene hambre, de lejos, moscas que salgan volando las cazan. Pero en este caso, hermano, cuando dice el rey, Daniel te pudo ayudar, la bendita palabra, hermanos, de adentro de la cueva de los leones, ¿sabe qué es? Vive Jehová, mi rey, que mi Dios me pudo librar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mi Dios me pudo librar. Dios lo libró. ¿Cómo se logra todo esto? Usted o yo decía hace un momento, la idea nuestra es que sí, Dios lo puede hacer porque es un siervo, porque tiene buena capacidad de fuerza humana, de inteligencia humana, de estrategia humana. Si echamos un poco a andar, todos los héroes que estamos mencionando acá, la estrategia de Josué. ¿Cuál es la estrategia de Josué? Sí, le funcionó porque no, hermanos, este asunto, primero, fíjese bien, primero en todo esto, lo que estamos viendo son batallas. Lo que estamos viendo en contra de los siervos de Dios son enemigos que van a destruirlo, que se avalanchan para destruirlo. Ese es el trasfondo de todo esto. No son flores. Aquí no estamos hablando de
de qué, con decoraciones. Aquí el trasfondo es muerte. El trasfondo es un ataque del diablo en estas formas de hacerlo sobre los siervos de Dios, sobre las siervas de Dios. Ese es el trasfondo. No crea que este asunto lo menciona el escritor a los hebreos, se lo menciona solo para que divaguen, para que se estimulen en las historias. No, les está diciendo a los hebreos, damos un gloria a Dios, les está diciendo a los hebreos que la vida del creyente primeramente está llena de dificultades, de enemistades. ¿Acaso no dice Pedro que el diablo anda como león rugiente? Hermanos, ¿han leído eso ustedes? Y anda viendo a quién devorar. Quiere decir que siempre aquellos que le pertenecemos a Dios estamos agendados de parte del diablo, hermanos, para atacarnos en una área o en otra área, en una o en otra. Nos va a atacar en la salud, nos va a atacar en el matrimonio, nos va a atacar en los hijos, nos va a atacar en todas las áreas, nos va a atacar, hermanos, en las vamos a vernos siempre, hermanos, acechados por los amonitas. Vamos a vernos acechados por los leones, que en este caso pues son metáforas, o si no son metáforas, son real. En el caso nuestro serían metáforas, hablar de leones, pero hay leones que es como ese ataque que viene sobre tu familia, sobre mi familia, sobre mi salud, sobre mi economía, sobre mi parte íntegra de fidelidad para con Dios. Son ataques. Quiere decir que el trasfondo del evangelio, tenían que saber los hebreos, que es a quien se dirigía esta carta en este entonces, y por ende se dirige a la iglesia. De un amén, la iglesia del Señor se dirige a la iglesia. La iglesia del Señor debe de saber, hermanos, que no tenemos guerra con carne ni sangre. Eso es lo que dice Pablo a los efesios, sino contra potestades. Así que si usted no sabía, mi amorcito, que la vida cristiana es una guerra no con sangre, sino contra potestades del diablo, que está con potestades que están en el aire. Se dice, hermanos, no lo dice la Biblia, pero cuando habla de potestades se intuye que en cada país hay un sujeto demoníaco, probablemente una potestad, un gobernador del diablo, porque el diablo tiene sus cuarteles en el aire, porque Efesios dice contra potestades del aire. Pero el diablo tiene bajo sistema, o es el sistema del diablo el que cubre lo que es el asunto de la tierra, de los hombres. Estamos envueltos en un sistema diabólico, y en cada lugar, la Biblia no lo dice, pero es un hecho lógico y lo intuye de muchas maneras, que hay gobernadores. Hay gobernadores aquí en el país. Hay un diablo que tiene un rango que lo ha puesto Satanás para gobernar este país. Son potestades que no las vemos, pero sus efectos pueden verse en cualquier nación, en los continentes, en Estados Unidos. Y cuanto más desarrollo hay en un país, hermanos, mayores rangos demoníacos hay ahí. ¿Y para qué están esos? Para conducir, para aconsejar. Esos están ahí, son enemigos y sobre todo para confundir al mundo, y en particular para la iglesia, para los santos de Dios. De un amén, los santos de Dios. O sea que los santos de Dios tienen un enemigo, tienen ese enemigo que no perdona, que no tiene misericordia, que viene con todo. Damos un amén. Así que hebreos desertores, les estaría diciendo: ustedes deben de saber que la vida cristiana es de valientes y no es de flojos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Apúrese, hijito, apúrese. Debemos de saber que esa es la vida cristiana. Estoy hablando
y dirigiéndome a los hebreos. Esa es la condición de los hebreos. La condición de los hebreos es que están viendo, por eso es que aparece la carta a los hebreos, están viendo los problemas, están viendo las persecuciones, están viendo las cárceles. ¿Y qué esperaban los hebreos? ¿Y qué esperamos nosotros? ¿Qué es lo que esperamos? Que el diablo nos ponga, hermanos, dulcitos en el camino, que el diablo nos ponga alfombras para que pasemos. No, si usted, los hebreos, la iglesia, usted y yo somos, hermanos, la piedra en el zapato del diablo, porque antes pertenecíamos a él, pero vino uno poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Ese hombre, ese poderoso, amarró al hombre fuerte, y luego que amarró al hombre fuerte, dice la palabra, él liberó a los cautivos. De un amén, los ex cautivos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo era ex cautivo. Yo era ex cautivo. Si usted ya está en Cristo, usted era ex cautivo. Todos somos ex. Mire, a veces estemos ya de este lado. Si no estamos de este lado, porque uno ya sabe, cuando uno es cristiano, uno ya sabe, bueno, ya dice uno, bueno, de modo que si alguno está, uno aprende el versiculito ese. Las cosas nuevas. Así que ya uno ya sabe si es. Entonces, si uno ya sabe que está de este lado, qué bueno, ya sabe que fue rescatado de las tinieblas, del imperio del enemigo, del príncipe de las tinieblas. Príncipe, él gobierna, es un príncipe que le han dado por un tiempo lo que es el controlar este mundo, el gobernar este mundo. Dicho de otra manera, que hay dos reinos, para que usted entienda. Están dos reinos. El reino que hace 2000 años vino a meter Cristo, damos un gloria a Dios, que es el reino espiritual, el reino de Dios, no literalmente, pero el reino de Dios en cada una de nuestras vidas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El reino de Dios funcionando en medio del reino de los diablos, así como lo oye. Porque literalmente el reino de Dios se va a llevar a cabo en el reino milenial, digámosle. No le pongamos milenio, porque milenio puede ser un número. Pero el reino milenial puede ser ese periodo literal. Pero mientras, aquí estamos, la hermanita debe de saber, yo, usted, todos, debemos de saber que es lo que dice la Biblia, hermano. Estamos en el mundo, ¿qué dice? Pero no somos del mundo. Es decir, nosotros ya no somos de este sistema del mundo. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Aquí andamos, pero ¿usted cree que va a estar contento el príncipe de las tinieblas con usted y con yo, o con los hebreos? Por eso es que los buscaba y los mataba y los encarcelaba. Hermanos, eso es un hecho, y esa es la razón por bendito Dios con su palabra, que siempre, hermanos, trae el aliciente, el consejo de su palabra para aquellos que están queriendo dar paso atrás porque hay problemas en la vida. Pues eso ya está en el combo, mamayita linda. Los problemas que tu marido, que tus hijos, que tu economía, que vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, siempre está en el combo. Está en el combo cristiano. Cuando menos se acuerda, ¡wow!, viene el golpe y usted dice, me ahorco, porque yo pensé que ya estando en la iglesia, como muchos predicamos, entre a Cristo y todo cambia. Esas predicaciones no son muy reales. Es más, cuando uno viene a Cristo es cuando se alborotan los otros. Y yo lo he dicho de esta manera y lo he ejemplificado de esta manera, que cuando uno viene a Cristo, desde que viene a Cristo, entonces dice el otro, si termino de decir esto, dice el otro, yo lo he dicho así, desde que entramos nos agenda el diablo y le dice, dámele vuelta a esa tal cristiana.
Metele mundo, mira cómo le das vuelta, ve qué haces, destruirse ese hogar. El punto es matarlos. Y siempre en todo el recorrido de la vida cristiana vamos a tener la acechanza del mundo, de la carne misma y del diablo. O del diablo, o de la carne y del mundo. Y es una lucha constante, todas las 24 horas, los 365 días, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo va a ser una lucha. Y es ahí usted ve cuántos cristianos barba arriba, así panza arriba, que los deja el diablo. Por una cosa, por una mala mirada. Imagine qué fácil le salen esos al diablo, hermano. Pero cuando topaba con un Pablo que le pegaban unas grandes matadas y unas grandes carceleadas, y en lugar de que Pablo le diera, hermanos, cabida a esas matadas y a esas garroteadas, le decía a su compañero de celda: ven, en lugar de que nos quejemos, pongámonos a cantar. Esa era una bofetada para el enemigo. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso era una bofetada. Entonces nosotros, en lugar, cuando nos esté cayendo, hermano, no es que estamos solos, el Señor está ahí. Pero yo finalizo diciendo, y allá dice el otro: ya por eso yo no me meto, por eso yo no acepto, porque me van a agendar. De todos modos, allá ya estás agendado. Si no te metes, allá estás siempre en agenda y vas rumbo al infierno. Entonces los veo algo tristes, hermano. Los veo algo así, suspirones. Pues este es el consejo de la palabra. Esta carta es para desertores, para hombres que habían empezado a caminar en la vida cristiana, pero que ya no les gustaban los problemas por Cristo. Ya no les gustaban las cárceles por Cristo. Ya no les gustaban las persecuciones por Cristo. Y es ahí donde aparece. Ahora terminamos con lo siguiente. ¿Cuál es? No es estas victorias, no era por las estrategias, no era por los músculos, no era porque eran siervos de Dios. Era cierto que eran siervos de Dios, pero lo que ellos echaron a andar fue la fe. Eso fue lo que hizo la diferencia. Ese es el relato. Cuando Barak, hermano, siendo ese hombre fusilámine, ese hombre débil, ese hombre amujerado, que si no va la mujer con él, no va a la guerra. Hermanos, Dios destaca, damos un gloria a Dios. Dios destaca. Mire, a la verdad hubiera tirado la toalla, hubiera dicho: ¿cómo voy a ir yo a encontrarme con esos ejércitos? Pero se armó de la fe. Eso es lo que hace, hermanos, vencedor al creyente en medio de la batalla. La fe. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Es la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Entonces lo que hizo Sansón no fue que agarró el león y que porque el poder de Dios estaba. No, Sansón lo que hizo fue ese león que está peleando contigo. Yo no sé quién es. Y la leona que está pegando contigo, ¿quién es esa leona? Y peor parida. ¿Y qué es lo que hace Sansón con la leona parida? No es la fuerza. Sansón lo que dijo: yo creo que Dios me dará la victoria sobre este león. Pero como pues yo tengo fe que ese Dios es real, que ese Dios es poderoso, que ese Dios no me dejará avergonzado. Y se le tira a la leona y lo agarra y la despedaza. ¿Qué fue lo que funcionó? La fe, la fe, la fe. Cuando Josué le dice: toquen las trompetas, sacerdotes, y los sacerdotes tocaron la puerta, las trompetas, y ahora digan: griten, muro cae, muro cae. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Muro cae, muro cae, muro cae, y el muro cayó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Yo finalizo. Echar a andar. Por eso decía, las batallas solo que nos atañen en la vida, solo podemos vencer echando a andar el recurso de la fe. Nosotros no somos la excepción. Nosotros somos gente que estamos en el ejercicio de la batalla del Señor. Lo que tiene que hacer
cada uno. Daniel, cuando cae al foso de los leones, no era que Daniel era siervo, pero aún siendo siervo, si no activa la fe en el Señor, se lo hartan los leones. No dejan, pero nada, ni el pelo le hubiera quedado a Daniel. Pero Daniel, cuando lo van a meter, Daniel dice: yo creo, yo no me van a comer esos leones. Hoy que llegue, yo confieso. No ande haciendo declaraciones. Confieso que esos leones van a estar sin ganas de abrir las mandíbulas. Confieso que ese león no va a levantar, va a estar sin aliento alguno. A tal grado que en la mañana que llega su amigo el rey, hermanos, a despertarlo, porque Daniel, en lugar de que los leones se lo comieran, taparon boca de leones. Los leones le sirvieron de colchón y de sábana y de chamarra. Pero todo es una acción de fe. Cuando veas a ese marido mujerero, este marido yo lo voy a... Mire, hermano, yo oí a un pastor, yo dije, este sí es bárbaro, dije. ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe? Le oí, yo me quedé oyéndolo en las redes. Dice que él, cuando los miembros de su iglesia no quieren venir a la iglesia, dice, y andan medios mundanos, empieza él a orar: Señor, trábales un cáncer, trábales un cáncer. ¿Qué le parece? Señor, quebrarles una pata, las dos, Señor, porque es mejor que se salven, que vengan a la iglesia para que se salve su alma, y el carapacho no, aun cuando eso no tiene tanta importancia. Mire qué pastor es eso, hermano. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a estar, no, yo vivo orando para que ustedes no les dé coronavirus. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ese me dejó helado. Yo digo siempre, cuando anda uno medio tibio, imagine que yo veo un montón de tibios que vienen. Cuando uno anda tibio, hasta sentada en la silla se le nota a uno, hermano. Uno está gozando y uno está con ganas de ajustar porque ya no aguanta el culto, porque ya le agarró la tarde. Si eso se conoce de largo, imaginen, empieza yo: Señor, quebrale las dos patas. No, para tanto, hermano. No, lo que usted tiene que saber es que hay huestes que te van a perseguir de una y de otra manera, pero el mensaje de esta noche echa a andar el recurso que echaron a andar los hombres, los héroes de la fe, los que están dentro de ese grupo de héroes. Echa a andar cuando estás enfermo, estemos enfermos, hermanos, echemos a andar el recurso de la fe. Damos un gloria a Dios. Eso es lo que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo confieso que me voy a sanar, que mi Dios es poderoso, está en la palabra. Yo confieso que voy a salir adelante con ese problema. Yo lo confieso porque mi Dios es real. Yo me levanto en este problema económico, yo voy a triunfar en lo económico, yo voy a vencer ese gigante. Fe, 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 fe. Póngase de pie. Fe. Eso es lo que hizo Barak. Enfrentarse con ese terrible ejército. Sansón. Queremos invitar